Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 38. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo le resucite el último día. Los judíos murmuraban de Él, porque había dicho: yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora: he bajado del cielo? Jesús le respondió: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no le atrae, y yo le resucitaré el último día. Palabra del Señor. Queridos hermanos, es un ritornello continuo el de San Juan al describirnos estas cosas, la frase: yo le resucitaré el último día. Es decir, une de una manera especial la Eucaristía, el comer el pan y el beber el vino con la resurrección del último día. Seguimos aquí en esa discusión que tienen Jesús con los judíos en distinto plano. Los judíos siguen preguntándose: ¿pero no es este Jesús? ¿Pero no es de nuestro pueblo? ¿Pero no es el que conocemos siempre? ¿No ha vivido aquí su padre y su madre? ¿No hemos vivido todos nosotros en el pueblo desde siempre? ¿Cómo es que dice ahora que ha bajado del cielo? ¿Qué es esto? ¿De qué habla este Señor? Entonces aquí se ve muy claro los dos planos en los que se vive la vida cristiana. El plano de la llamada, de la vocación, del espíritu, y el plano natural, humano. El plano en el que se dice: es de mi pueblo, yo lo conozco, no tiene nada especial. Un carpintero medianucho, no hacía mesas mágicas, ¿no? Es muy corriente, muy corriente. Pero el otro plano, que es al que va Jesús, es el que nos interesa, y es el plano de el resucitaré en el último día. Yo pienso algunas veces que, ¿y por qué el Señor a mí, por ejemplo, pues dentro de los de mi casa, me ha elegido para estas cosas? Y he empezado yo desde hace muchos años ya, 40 y tantos años, a experimentar esta dimensión del espíritu, a darme cuenta lo que es un don, de cómo el Señor actúa dentro de nosotros mediante sus dones, pero que hay que tener una capacidad para recibir esos dones. Si no la tienes, pues no te enteras de nada. ¿Y por qué? Y yo predico, y de vez en cuando pues oigo a gente decir cómo les ha tocado la palabra, cómo les ha llegado la palabra, y veo que realmente han recibido el espíritu de Pentecostés. Están en el plano del don, están en el plano de la gracia.
hablan del Señor ya con un lenguaje nuevo. Es el lenguaje en el que dice San Pablo que es un lenguaje nuevo, con una sabiduría nueva, que no conoce la gente de este mundo y no la conocieron los príncipes de este mundo, porque si la hubieran conocido no hubieran muerto a nuestro Señor. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué no puedo yo comunicar a mi hermana esto? ¿Y por qué no se lo puedo comunicar a mi hermano y a mi cuñado y a mí? Y bueno, pues no puedo. Siempre que he intentado hacer algo, he salido trasquilado. Es decir, no. ¿Y por qué otros que no son de mi pueblo, o que no tienen mi genes o mi ADN, por qué otros sí? Bueno, pues no tienes más remedio que aceptar que el reino de los cielos tiene un dueño, que el reino de los cielos es un lugar, una finca maravillosa, que solamente entran los que quiere el dueño. Pero no tienes más remedio. Te fastidia, y fastidia mucho. Y dices, pero ¿por qué? Mi hijo, mira que es bueno, ¿eh? ¿Y por qué mi hija? Mira que hace tantas cosas, incluso cosas buenas, que por los pobres, por esto, por los demás allá. Pero no. Hay un tema primordial, y es que me decía una señora una vez, mi hija, padre, es muy buena, ¿sabe? Muy buena. Está siempre en el cotolengo, está siempre dando a los pobres, está siempre favoreciendo todas las causas buenas. Pero, ¿sabe usted? No va a misa nunca, no se confiesa, no tiene tirón hacia esto. Y yo pues siempre lo he dicho, que cuando es una señora humilde, pues respondes humildemente. Cuando es una señora un poco subida, entonces ya le dices, sí, su hija es muy buena, pero sin Jesucristo. Buenísima, pero sin Jesucristo. Y el problema es Jesucristo. Lo que nos interesa es Jesucristo. Porque aquí lo que está diciendo estas palabras de San Juan es que yo te resucitaré en el último día. No las obras que haces, no que seas muy buena. No, esas cosas no te van a resucitar. Te va a resucitar en el último día Jesucristo. ¿Cuál es la obra que tenéis que hacer? Jesucristo. Conocer a Jesucristo. No hay otra obra posible, nada más que conocer a Jesucristo. A mí me viene muy bien. Yo no soy de hacer muchas cosas. Ya me lo decía algún compañero que todavía vive al principio, cuando yo entré en la Renovación, y me decía y empecé a predicar la gratuidad. Era muy novedoso entonces, prácticamente. Y me decía, claro, Chus, como es un vago, pues a él le va la teología de la gratuidad. Es decir, la teología de no hacer nada. Y claro, a lo largo de 40 y tantos años me he dado cuenta yo lo tremenda que es la teología de la gratuidad. Tú puedes ser que no hagas nada, pero se hacen en ti tantas cosas que la fidelidad y el aguante a esa gratuidad es horrorosa. Es algo realmente que, si de merecimientos habláramos, podríamos decir que merece la resurrección. Merece la resurrección. Por eso Jesucristo nos habla esto, siempre. Y yo creo que es una de las cosas que más tenemos que... Cristo, San Bernardo, ayer fue San Bernardo o antes de ayer, y San Bernardo tiene cosas maravillosas sobre esto.
de cosas maravillosas, de cómo a mí, dice él, cuando hablan, cuando echan un discurso, cuando dicen cosas cristianas y todo eso, si no sale Jesucristo, no me interesa, me deja vacío, no me alimenta, no me vale para nada. Pero no Dios. Si dicen Dios, a mí no me alimenta la palabra Dios, no me alimenta eso. Eso solo alimenta a un cristianismo de razón, a un cristianismo racional, que tampoco alimenta mucho. Pero bueno, tampoco alimenta mucho. Pero el Cristo, el que resucita, el que me va a resucitar el último día, el que es hombre como yo, dice aquí, pero este Jesús, es que Dios no se llama Jesús. Dios no se llama Jesús. Dios se llama Dios. El que se llama Jesús es el hombre Jesús. El que fue bautizado o fue, eso, como se diga, lo que le hicieron a los 8 días. Pues ese es. Circuncidado y puesto nombre. Pues este Jesús es el hombre Jesús. Y se llama Jesús. Y es Jesús el Salvador. Ya se lo dijo el ángel. Le llamarás por nombre Jesús y salvará a su pueblo de sus pecados. No Dios, sino el hombre Jesús. Y vosotros creéis a lo mejor que yo hablo contra Dios. Pues no, yo no hablo contra Dios. Yo solamente digo el camino para llegar a la resurrección final, que es en la que entramos en contacto con Dios, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque no hay otro Dios que el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dioses tiene todo el mundo, dioses tienen los japoneses, los chinos, cualquier hombre que quiera pensar un poco trascendentemente llega a Dios, al Dios determinista, al Dios de las causas, al Dios del causa de todas las causas que decía Aristóteles, ten piedad de mí, eso como mucho. Pero el Dios cristiano es el que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya no es un Dios abstracto, ya no es un concepto, ya no es un abstracto inventado por la mente humana, porque tiene que tener un punto de finalización de las cosas. Dios. Cuando uno sabe cualquier cosa, Dios. Dios es el que ha hecho, Dios es el que ha creado. Pues bien, aquí es muy concreto. El Salvador se llama Jesús, se llama Jesucristo, y Él es el que tiene un Padre y además lo exhibe, porque Jesucristo exhibe mucho a su Padre. Figuraos en el Sermón de la Montaña, según San Mateo, que son 2 o 3 capítulos solo, 14 veces habla Jesucristo de mi Padre que está en los cielos. Cualquier cosa. Dice por ejemplo, los pájaros del cielo tienen sitio, los pájaros del cielo los alimenta mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué tenéis tanta preocupación? Hasta el más mínimo cabello de vuestra cabeza los tiene contados, pero siempre mi Padre, el del cielo, porque Jesús es el intermediario, es el que nos lleva al Señor. Pues bien, el descubrir esto, pues es una teología muy, muy profunda, profundísima. Santa Teresa de Jesús le costó Dios y ayuda llegar a esto. Diréis vosotros, pero bueno, ¿tan difícil es esto? Pues los místicos de aquel entonces, y un poco San Juan de la Cruz también, algunos místicos decían que para llegar a la pureza, lo puro de Dios, que no tenía que haber por medio nada material.
ni siquiera el cuerpo de Cristo, ni siquiera el cuerpo de Cristo resucitado, porque era algo material, como que empañaba la pureza de la pura contemplación, platonismo puro. Santa Teresa decía que no, que eso no era así, ella no sabía explicarlo, hasta que lo explicó. O mejor dicho, no lo explicó, pero lo entendió. Lo entendió y dice que no, que el Señor a ella le decía una cosa, que el Señor a ella le decía que cualquier cosa que no pasara por la sacratísima humanidad de Jesucristo, que no estaba bien dirigido, que no hay ningún Dios ni ninguna cosa a la que podamos llegar si no es mediante Jesucristo, la sacratísima humanidad. Es decir, lo que es corporal, resucitado, no estorba a la alta contemplación. Ya quisiera yo tener una contemplación que llegara al cuerpo de Jesucristo resucitado. Ya quisiéramos nosotros, ¿verdad?, qué mente o qué finura queremos para nuestra mente más allá de lo resucitado en Jesucristo. Yo no me lo imagino más, pero como todas las místicas, la mística india, la mística china, la mística musulmana, todas las místicas son místicas de comprender nada, porque no comprenden nada. Comprenden nada. Grandes poetas, grandes, no llegan a nada. Nada más que experiencias más o menos que ellos pueden tener, pero que se transforman después en el devenir del universo, en el cosmos universal, el panteísmo. Todo es Dios. ¿Qué va a ser todo Dios? Si todo es Dios, no existe Dios y no existe el todo. Si todo es Dios, no. Dios es Dios, Jesús es Jesús y nosotros somos muy individuales. Yo no te quiero a ti porque seas parte del todo universal. Porta un bledo el todo universal. Yo te quiero a ti porque tienes una cicatriz en la nariz y ya está. Así de concreto. El todo universal a mí no me interesa para nada. Y sobre todo después de muerto. Pues bien, esta cercanía de Dios a nosotros en Jesucristo, yo creo que es muy consoladora, hondamente consoladora. Y sobre todo el hecho de que haya unido nuestra resurrección final, la haya unido Dios con este cuerpo de Jesucristo. Este cuerpo de Jesucristo. Porque si no crees en el cuerpo de Jesucristo, no crees en el intermediario. Dios lo ha querido así, es una cosa buenísima. A mí me parece buenísima. Sí. Yo necesito comulgar para resucitar. Según la palabra de Dios, sí. En lo demás no me meto. Vosotros me podéis discutir y decir, bueno, pero alguno que no comulga va a ir al cielo. Yo lo más que te puedo decir con la Biblia en la mano, digo, yo no sé nada. Yo no sé nada de nadie. Sé que en este capítulo 6 de San Mateo hay una condición para resucitar el último día. Y esa condición es comer mi cuerpo y beber mi sangre. Es lo que sé. Tú eres muy listo y muy inteligente y me lo discutes porque no sé cuántas. Que sí, que tendrás razón. Yo no te discuto. Pero yo tengo que hablar del capítulo 6 de San Juan. Y en el capítulo 6 de San Juan hay una condición. Comer el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Parece un reduccionismo tremendo, ¿verdad? Y además cada uno pues se va inmediatamente a lo suyo o a los suyos. Pues mi hijo no comulga, pues mi padre no comulga, pues mi esto no saca
valoración de ninguna clase del pan y del vino. Hoy día, pues si no va nadie a misa, si no es bien. Yo no lo sé, a mí no me pidáis más explicaciones. Yo soy un predicador de concreciones y soy un predicador del capítulo 6 de los Romanos, donde dice, no, capítulo 6 de San Juan, donde dice, yo le resucitaré en el último día. Entonces, cuando voy a comulgar ahora o cuando digo la misa, pues cojo el pan, cojo la hostia de una forma muy como especial, como cariñosa, como trascendente, iba a decir. Y ahí sí que meto, porque habrá otro tipo de comuniones, digo yo. Habrá otro tipo de comuniones, distinta de la material, de comértelo. Habrá. Aquí no se dice. Pero habrá otro tipo de comuniones. Y se salvará mucha más gente, evidentemente, que los que comulgan. Porque ¿cómo vas a negar eso? Pero ¿cómo lo vas a afirmar? ¿Desde dónde? Desde mi buenismo, desde mi compasión. Y si es falsa mi compasión, y Dios no da un denario al de la última hora, igual que al de la primera hora, pues no lo sé. ¿Y por qué da un denario? Dios es bueno, y vamos a suponer que Dios solo nos salvará a nosotros y a algunos pocos más. ¿Quién le podría decir que obraba mal? Si condenados estamos todos, ninguno de nosotros se puede salvar. Nos podemos condenar, eso sí, todos nosotros nos podemos condenar porque podemos hacer obras de condenación, oponiéndonos a la gracia, pero el salvarnos es una acción imposible para el hombre. El condenarte es posible, porque te condenas porque quieres, por tus pecados, porque quieres hacerlos y además quieres hacerlos de una manera pues endurecida. Aquello que decía non serviam, aquello que decía Lucifer, no serviré, non serviam, no serviré a Dios. Es una actitud humana o angélica del servir o del someterse, mejor. No sé, pero salvarte es una acción que solo proviene o solo puede en los hombres y en los ángeles. Los ángeles no han nacido en el cielo, porque muchas veces pensamos que los ángeles están en el cielo. En el cielo están los que están. Los otros están fuera del cielo, están en el infierno. Pero en los ángeles, ninguno de los ángeles nació en el cielo. No. Cada uno de los ángeles nació en su naturaleza, como tú y como yo. Lo que pasa es que eran unas naturalezas, pues al parecer bellísimas. Bellísimas. Y cuando hubo las luchas de los ángeles, cuando hubo esas cosas, pues, ¿por qué se condenó Lucifer? ¿O por qué se condenó Luzbel? Porque se enamoraron de sí mismos, porque eran tan bellos y no aceptaron otra vida superior a la que le brindaba su propia naturaleza. En los hombres pasa un poco también semejante. Hay muchos que están muy enamorados de sí mismos. Pero los ángeles nacieron en su propia naturaleza también. Y al nacer en su propia naturaleza, pues mira, funcionaban con sus apetencias y funcionaban con sus quereres y funcionaban con sus bellezas y con sus relaciones que nosotros no lo sabemos, la teología no sabe explicarlas.
Pero lo que sí sabe es que un ángel, al nacer en su naturaleza, no nace en el cielo, porque en el cielo se entra por gracia. Todos. No hay ser humano que no entre por gracia en el cielo. ¿Qué significa por gracia? Eso significa que Dios te da, por encima de tu naturaleza, te da un suplemento de tal manera potentísimo de gloria que te hace apto y transforma todo tu ser en una criatura nueva que vas a vivir en una realidad completamente distinta de la que vivimos en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza humana ya la conocemos. Es buena, Tiene sus problemas y sus dificultades. Como que reñimos mucho y nos peleamos mucho y bueno, pues se escapan también cánceres y cosas de esas, como parte de la naturaleza. Pero ya estamos nosotros inyectados de gloria. Ya estamos inyectados de gloria. Yo te resucitaré en el último día. ¿Vosotros no lo notáis, que estáis resucitados? Yo creo que si no lo notarais, una de dos: o estáis fuera de Dios o sencillamente, bueno, que no entenderíais nada de todo esto. Pero si estáis en paz y una tranquilidad muy profunda, esto viene de que ya existe en vosotros la gracia, o llámalo el don del Espíritu, como te dé la gana. Pero es esa especie supletoria que Dios inyecta en ti que te hace ya resucitado. Te ha resucitado. No has salido todavía de tu naturaleza, pero ya tienes el principio de salvación dentro de ti. Y ese principio de salvación, según este capítulo 6, es porque comes el pan y bebes el vino, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Diría Santa Teresa: ¿pero y qué tiene que ver este pan? ¿Cómo el pan? Sacramento. Sacramento quiere decir oculto. La gracia oculta, el poder oculto, el misterio oculto y arcano del sacramento, tú no lo descifras, no lo puedes descifrar, pero lo posees. Lo posees. El sacramento hace que nosotros pues obremos espiritualmente y hondamente con realidades que no conocemos y que no están a nuestro alcance humano, pero que son regalo de Dios y gloria de Dios y salvación de Dios y, como dice aquí, pues ya resurrección del último día. Y esto es Jesús lo que quiere transmitirle a estos judíos y lo que nos quiere transmitir a todos nosotros, que si no tuviéramos, o si no tuvierais los que estáis aquí, ese principio de salvación, no estaríais. No estaríais, porque hay suficientes aviones para marcharse a Madrid y suficientes trenes. No estaríais. Entonces, la enorme secura o sequedad de este capítulo, porque es horroroso para los que no. Esto es un capítulo inaguantable para los que no, pero para los que sí, es vida eterna. Para los que sí es sabor eterno, es acción de gracias eterna. O como dirá San Pedro al final, tú solo tienes palabras de vida eterna.
Mira, yo no entiendo nada, pero tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras son mi salvaguarda. A esas palabras me atengo. Yo no sé más que eso. No puedo saber más que esto. Pero ¿qué nos dice Jesucristo con respecto a esta problemática que estoy suscitando aquí yo? Pues entre la lecturina esta que he hecho hoy, pues ¿qué nos dice Jesucristo? Pues una cosa preciosa. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y yo lo repite otra vez. Y yo lo resucitaré en el último día. Parece al revés, ¿no? Parece como que hubiera que decir, nadie va al Padre si Jesucristo no lo lleva. Vale, también se puede decir eso. Pero aquí Jesucristo no lo dice así. A Jesucristo dice, nadie viene a mí, que es el Salvador, pero es el hombre Jesús. Nadie conoce al hombre Jesús si el Padre no le atrae. O sea que es del Padre. El asunto viene del Padre. Vosotros estáis aquí porque os va a salvar a Jesucristo. Pero el inicio de este don y de esta gracia es el Padre. El Padre Dios. El Dios de los cielos. Padre de Jesucristo, es el que os llama, pero os llama en Jesús, os llama en Jesucristo. Pues no lo sé, pero si lo ilumina el Espíritu Santo es maravilloso esto. Esta frase yo creo que es una frase que se llama trinitaria, porque dice, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. ¿Y cómo atrae el Padre a nosotros? ¿Cómo nos atrae hacia Jesús? Con la atracción. ¿Y qué es la atracción? La atracción es el Espíritu Santo. Nadie sin Espíritu Santo puede venir a mí. Y aquí se da una trilogía en la cual todos nosotros tenemos cierta calidad. No voy a decir más, no voy a decir que seamos, pero tenemos un misterio dentro. Hay un misterio. Yo dentro de mí noto ese misterio. Y me diréis, ¿pero tú te crees bueno? ¿Qué no es eso? Que las cosas no van por ahí, que yo sea bueno o no sea bueno. Yo me siento regalado, yo me siento amado por Dios. Tú eres mucho más bueno que yo, sí, vale, pero no estás en el capítulo 6. Yo soy mucho peor que tú, pero entro en el capítulo 6. O sea, no es que yo sea bueno, o que deje de ser bueno, o que lo seas tú, o que lo sea el de más allá. No, es sencillamente que el corazón del Padre pues quiere esto, o ha querido esto. Y volvemos a la pregunta de antes. ¿Y los demás? ¿Y los demás? Y el Señor dirá, bueno, si yo a ti te quiero dar esto, porque yo soy bueno y te quiero, ¿tú qué sabes lo que hago con los demás? A lo mejor les doy infinitamente más que a ti, pero a ti te doy muchísimo. Te doy el misterio de la resurrección final. Los demás, déjame funcionar con ellos. Y no podemos llegar a más. Pero nosotros tenemos este misterio. Y al tener este misterio, pues, bueno, ¿qué nos pasa al tener este misterio? Pues algo brota dentro de nosotros, ¿verdad? Brota, pues, el poder escucharlo,
poder alabarlo, el estar ahí con el corazón tocadillo por el Espíritu, el poder decir, Señor, pues qué bien, sin poder explicar grandes cosas, pero sí dar gracias. Esas cosas que en la vida del hombre es de lo más alto que existe, la gratitud. No gratuidad, sino gratitud. El ser agradecido a lo que el Señor te da, que es el origen de toda alabanza, naturalmente, pero de una alabanza que no sale del corazón del hombre, sino de ese suplemento espiritual con el que Dios nos regala para poder ser resucitados en el último día. A mí esta es una de las frases también. En este capítulo os decía ayer que la frase que me llega muchísimo es aquella de que ¿qué hemos de hacer? ¿Cuál es la obra? La obra opus. Obra se dice opus. ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es el opus dei? El opus dei que tenemos que hacer nosotros. Porque opus dei significa obra de Dios. ¿Cuál es el opus dei que tenemos que hacer nosotros? Creer en Jesús. Esa es la obra. Creer en Jesús. Es el opus dei principal que tenemos que hacer. La gente pues no va por ahí, pero dice, no, tengo que hacer algo, tengo que ganarme, tengo que compensar todos mis defectos y todos mis déficits, porque si no, pues me muero con las manos vacías y todo esto. Bueno, pues esta frase a mí me llega, es tan bonita, y me llega hasta otra, que nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Del principio del capítulo. Después vienen otras gordas también, otras frases gordas que llegarán. Y ya las explicaré, pero me dan ganas de explicarlas ahora, pero no. Cada cosa a su tiempo, porque si no, se me acaba. Se me acaba la sabiduría. Pero estas frases, la primera y la segunda, porque esto es San Juan. Esto es San Juan. Pero figuraos, San Pablo, que es otro, no tenían mucho que ver, ¿eh? San Pablo era un hombre culto, sabía escribir y sabía predicar. Este no sabe nada. Este es en cualquier clase de castellano lo suspenden. Escribe fatal. No hace concordar sujetos y predicados, no. Escribe como un analfabeto total, pero con una profundidad. El Juan, con una profundidad única. Ahí es tú donde tienes que poner el suplemento de tipo humano, de gramática, ¿cómo se llama eso? La ciencia de la sintaxis, alguna cosa de estas, sí, ahí es donde tú tienes que poner la belleza de la dicción, porque este tiene cada lío, con unas frases y otras frases, pero se entiende perfectamente a dónde vas. Pero a lo que voy es a lo siguiente, que San Pablo, a mí cuando yo escucho estas palabras, al nivel que aquí en esta asamblea se puede ya saborear, pues vienen inmediatamente a nuestro corazón las palabras de San Pablo del capítulo 10 a los romanos, que dice: si tú crees que Dios, si tú confiesas que Jesucristo vive y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de entre los muertos, eres salvo. Salvo. Y diréis, algo más habrá que hacer, ¿verdad? Y si no hay más que hacer,
Es que eso es hacer mucho. Si no, te voy a poner un ejemplo. Tú estás trabajando, ¿verdad?, en una oficina, y allí son todos ateos o semi. Pues tú vete a esa oficina y en medio del trabajo levántate un día y dice: yo creo en mi corazón que Jesús vive y que el Padre lo ha resucitado de entre los muertos. A ver cuántos días te dura el trabajo. A ver. O sea, proclamar que Jesús vive en este momento es el martirio, es una acción heroica. No se necesita vivir esto para que esa frase sea salvífica, pero en tiempos como estos y en la España como esta, como a ti se te ocurra, ¿por qué creéis que los políticos jamás pronuncian en el Parlamento español ni en ninguno de los 17 parlamentaruchos esos que tenemos? Se dice nunca la palabra Dios, ni nada semejante, ni nada que suene a sobrenatural. Pues no se dice, pues porque alguno creerá, ¿no? Pues seguro que hay políticos que creen, pero se plegan al no decir nada, al no confesar. Y no sucederá al revés, que cuando se encuentre con Jesucristo, Jesucristo le diga: no te conozco. Sí, hombre, si soy diputado de las Cortes de no sé qué, yo no te conozco. Tú allí nunca has dicho mi nombre, nunca me has confesado, nunca. Y has aprobado leyes que no tienen nada que ver conmigo. Tú, yo no te conozco. Bueno, pues vaya que si es una obra salvífica el confesar hoy a Jesucristo. Vas por la calle y hablas con la gente, porque es fácil que salga, aunque mucha gente evita la conversación de la religión, porque lleva inmediatamente a la confrontación, esas confrontaciones que hacen daño al alma, porque cuando descubres la actitud antiprofunda de otra persona, ya no es lo mismo para ti. Ya nunca más será lo mismo para ti, a no ser que tengas signos de que ya no es como aquello que dijo aquel día, naturalmente, porque la gente puede cambiar y la gente se puede convertir y el Espíritu Santo sigue vivo para todos, y de ningún hombre se puede decir que esté condenado hasta después de muerto, y después de muerto tampoco, porque tampoco la Iglesia ha dicho nadie. Dicen de Judas, la Iglesia jamás ha dicho que Judas esté condenado, no, nunca lo ha dicho, y no lo va a decir, y no lo va a decir nunca. Bueno, pues te sugieren, estas frases son de esas espigadas del Evangelio que te sugieren toque de vida eterna. Tú solo tienes palabras de vida eterna. Veis que y estas palabras que tienen toque de vida eterna solamente son comprendidas por los que las comprenden, solamente, porque ahí hay una especial patencia, una especial cercanía, inmediatez de la divinidad de la cual nosotros podemos disfrutar. Aquí hay un arcano claro, que lo podemos hablar entre nosotros, pero no le podemos decir a los demás que es un arcano. Ya os he contado yo que en mi casa la cocinera y yo somos del Real Madrid, pero los demás frailes no. Y entonces, claro, la cocinera y yo tenemos un arcano.
solo para ella y para mí. Porque si los otros frailes nos ven a cuchichear a la cocinera y a mí, no piensan que estamos enamorados, piensan que estamos hablando del Real Madrid. Y como ellos son del Barça, pues ese es el problema que tenemos la cocinera y yo, que no podemos hablar nada más que en arcano, cuando nadie nos ve. Cuando se han ido todos a dormir la siesta, entonces ella y yo nos desahogamos. Porque si no, pronto salen diciendo, pero es que tú te crees que este es mejor que Messi, que es no sé cuánto. O sea, que no se puede hablar. Nosotros también en este arcano que tenemos, que no es del Real Madrid, que es del Señor, que es mucho más bello y profundo, pues sí que lo podemos disfrutar. Y una de las cosas más bonitas que nos regala el Señor en una asamblea como esta es poder hablar de esto que yo estoy predicando. Es poder vivirlo juntos. Es poder sentirte salvado y sentir que el Señor te ha elegido. Y en esa elección, pues no solamente viene la paz, sino que viene la comunidad. Viene la comunión, viene el estar a gusto los unos con los otros. Pues bien, estas cosillas que son de vida eterna, hace mucho bien de vez en cuando considerarlas. Porque si no hubierais venido aquí a Santiago, pues a lo mejor en 2 o 3 años ni pasáis por el Sesto de San Juan, estáis a otros rollos, pero lo bueno es que podéis estar, alguna vez vendréis o alguna vez se podrá, o ya lo vivís a lo mejor de una manera, porque estas cosas, yo también preparando esto, que no lo preparo porque me supera, todo lo que estoy diciendo me supera a mí infinitamente. Y como me supera infinitamente no lo puedo preparar. Porque ¿cómo voy a preparar esto? Yo esto no lo puedo preparar. Pues yo no soy capaz de nada de todo esto. Entonces, dejo que la boca hable. Dejo que la boca hable y sospecho y espero y deseo que el Espíritu Santo ilumine y alimente a través de estas palabras, pero esto no se puede preparar porque pertenece a una dimensión arcana. Arcano significa oculto también. Arcano es la disciplina del arcano que decían los santos padres, San Ambrosio, por ejemplo. La disciplina del arcano es la manera de llegar a lo oculto, lo misterioso, lo escondido, lo que hemos hablado esta tarde. Esta tarde hemos estado metidos aquí totalmente en el arcano. El arcano. Arcano quiere decir que está escondido para la mayoría, pero que hay algunos que pueden entrar en este misterio de lo oculto. Oculto en Dios, oculto de Dios. Así lo han entendido los santos padres. Entrar por este misterio del arcano, y el Señor nos regala esto, pues le damos gloria y le damos gracias.